ofrecido, estamos ya en la compañía del doctor Ferido Otárola, titular de Trabajo y Promoción del Empleo, a quien le damos la más cordial bienvenida esta noche. Día feriado, pero nosotros, igual que usted, seguimos trabajando como todos los días, ministro. Además, es un honor estar aquí. Buenas noches a todos los televidentes. Gracias, ministro. Usted tiene una cartera importante, entre otras cosas, por el tema justamente de la promoción del empleo, que es un factor clave para nuestro desarrollo. Y una de las cosas que usted sabe perfectamente, porque está en el gabinete y constantemente lo ve al titular de Economía, que una de las cosas que se están frenando en cuanto a velocidad de crecimiento es el empleo. ¿Qué tenemos que hacer, ministro? Porque yo sé que no depende de usted. Usted es una carrera que, digamos, una cartera tiene que ver con la última parte del eslabón de la cadena, en el sentido de generar incentivos cuando la economía está creciendo para, a través de una serie de programas, activar esta generación de empleo. Pero en una economía desacelerada pues es mucho más complicado, ¿no? Sí, pero hemos avanzado considerablemente en cuanto a la generación de empleo. Y el Ministerio de Trabajo, como bien lo has dicho, no tiene las herramientas suficientes para avanzar más porque es un tema económico. Dentro de su sector ha apostado bastante por la generación del empleo. Ya tenemos, por ejemplo, unas ventanillas que le llamamos ventanillas únicas de promoción del empleo, que son un ejemplo. Hemos estado en el encuentro de ministros y presidentes de Colombia y Perú, ¿no? Y nosotros estamos aprendiendo y hemos celebrado convenios con Colombia, por ejemplo, para el teleempleo, para permitir que muchas personas trabajen desde su casa. Hay un tema de la cuota de discapacitados, por ejemplo, que se tiene que cumplir. Ahora, esa cuota es realmente... O sea, yo entiendo que la norma finalmente se flexibilizó, pero tal cual salió era muy maximalista. O sea, digamos, era muy complicada de aplicar. La hemos reglamentado con mucho cuidado, bastante tino, para no afectar a las empresas. Porque al Estado. Y al Estado. Al propio Estado, que también estaba obligado. El 5% para el Estado y el 3% para las empresas. Generó una serie de problemas de aplicación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 100 trabajadores y no necesito más? ¿Cómo cumplo la cuota? ¿Voy a despedir a 3? Obvio. ¿O voy a contratar a 3 más? Entonces, ahí, ¿cómo obligo a aquellas organizaciones, ministro, que por su naturaleza no pueden tomar, digamos, gente discapacitada? El proyecto de reglamento, que ya lo prepublicamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, decimos que si no requiero más y no contrato nuevos trabajadores, es imposible cumplir con la cuota. Pero esto del teleempleo, volviendo al tema con Colombia, es importantísimo. No es fácil para el Estado ni para una empresa adecuar toda una estructura para discapacitados, van a tener que hacerlo. Pero se puede trabajar desde la casa. Y mira, en Colombia desde 1988 ya lo están haciendo y nosotros recién en el 2013 hemos sacado una ley. Vamos a aprender mucho de ellos. Pero Colombia va a aprender de nosotros en lo que son las ventanillas únicas de promoción del empleo. Tenemos, y en esto hemos sido premiados en el Ministerio de Trabajo. Tenemos 26 ventanillas en todo el Perú. En Lima acabamos de inaugurar una en San Juan del Lurigancho. Y ahí al trabajador le ofrecemos todo un paquete. Le hablamos de la bolsa de trabajo, lo capacitamos, le ayudamos a formar su currículum, hasta le entregamos certificados únicos en los que, por ejemplo, un solo documento se acredita su experiencia laboral y sus antecedentes policiales. Entonces, esto ha sido innovador y así como nosotros queremos copiar de Colombia, obviamente, de acuerdo a nuestra realidad, el tema del teleempleo, que va a ser importantísimo, por ejemplo, en digitación, en recepción, se puede hacer desde la casa. Ellos quieren aprender de nosotros en cuanto a la ventanilla de promoción. Eso es importantísimo. Ahora, ministro, yo le cuento una cosa. Personalmente yo, dentro de estas, entre las reformas o amagos de reforma que ha implementado este gobierno, yo voy a destacar y siempre destacaré el tema de la ley Servir, porque creo que es una reforma de largo plazo precisamente. Y se lo cuento porque, entre otras cosas, más allá del tema de la meritocracia, la calidad en el servicio, hay un problema esencial, que habitualmente y paradójicamente el Estado es uno de los principales incumplidores de sus propias normas, ¿ok? Más allá de la rudeza que se está tratando de mantener con SUNAFIL. ¿Qué va a ser su gestión justamente para lograr que el Estado más bien cumpla con sus propias normas? Pero a ver, fuimos los únicos que agarramos al toro por las astas. La reforma magisterial. Era movilizaciones del SUTEP, etcétera, etcétera. Pero ahora que han entendido la reforma, en el Ministerio de Trabajo hemos hecho cursos de capacitación. Miles de maestros con ansias de capacitarse y han dado un examen que es un ejemplo de transparencia
y de dedicación, es decir, los maestros están estudiando. Couture decía a los abogados, porque él fue jurista, estudia y estudia todos los días, porque si no, cada día serás menos abogado. Y creo que esa frase va para todos. Entonces, logramos nosotros hacer que los maestros estudien, se capaciten. Tenemos más de 40.000 becas para maestros. Estaba en las alturas de Ancash hace 2 días y un maestro me decía contento que se iba a México y que no necesitó ni llamarme nada porque ahí hubo meritocracia. Y paralelamente, también en el tema de servir, fuimos los únicos que nos enfrentamos. Eso está muy bien. Lo que pasa es que hay una resistencia entendible a la norma, sobre todo en el sector salud, básicamente. Pero en realidad la preocupación, ministro, más allá de que yo creo que cualquier sector político responsable va a apoyar la reforma de servir, acá el tema es cómo hacemos con el Estado. Porque el Estado en sí es un problema en cuanto a calidad, usted lo está indicando, y en cuanto a incumplimiento de sus propias normas. ¿Qué hacemos con eso? Está bien, pero en el tema servir, por ejemplo, lo que estamos buscando es darle oportunidades al servidor público de hacer una carrera, de entender que el Estado no es un botín para el partido que gane. Paradójicamente, el ministerio que estoy yo, pues, no sé si el 1%, coincidentemente, milita en el Partido Nacionalista de los funcionarios. Es el Ministerio de Trabajo el que menos trabajo le da a los oficialistas. No, ahí va la persona que tenga las capacidades del caso. Pero sí, pues el Estado tiene también mucho que hacer. Tenemos una deuda social muy grande, tenemos un Estado anquilosado, con sueldos retrasados, pero los estamos mejorando. ¿Y hay un plan, ministro? ¿Hay un plan de aquí a los siguientes 18 meses para cerrar esas brechas? Eso es servir. Eso es servir. Capacitación, meritocracia y transparencia. Lo que nunca existió en el Perú. Usted, una de las cosas que, la información que me han pasado es importante, va a organizar justamente con este plan de promoción del empleo, una feria, ¿no es cierto?, justamente para dirigido al sector juvenil. Eso es importante saberlo, porque son cosas que al final no se llegan a difundir mucho. ¿Qué suponen estas ferias de promoción del empleo a jóvenes? Tenemos esta vez en Comas una feria que se va a realizar este domingo y va a durar una semana, en la que difundimos los programas y las actividades del Ministerio de Trabajo, la ventanilla única. Es increíble, cuando una persona del Ministerio de Trabajo no sabe ni hacer su currículum a veces, no sabe cómo hacer para conseguir trabajo. Le conseguimos el trabajo y le ayudamos a presentarse bien. Tenemos unos programas interesantísimos. Trabaja Perú. En Trabaja Perú hemos tenido más de 1.700 proyectos y hemos beneficiado casi 80.000 personas hasta la fecha. Son proyectos pequeños en los que financiamos a un municipio para que a través del municipio contratemos personas que hacen la obra y se benefician con el ingreso económico. Entonces, supongamos un canal de riego. La propia población la hace, le pagamos a la población y logras ese canal de riego. Y en jóvenes, con un dato interesantísimo, el 70% de estas casi 80.000 personas son mujeres. Y, por ejemplo, en el tema de Cusco, donde ha habido el sismo, o en la comunidad de La Selva, en la que lamentablemente han habido muertos, y estamos con Trabaja Perú. Pero además está Jóvenes a la Obra. Jóvenes a la Obra, buscamos jóvenes emprendedores. Te cuento una experiencia, estuvimos en las alturas de la sierra y encontramos que en un lugar había una mina y los mineros tenían que bajar hasta la ciudad, perdiendo 1 o 2 horas para consumir sus alimentos. Y nos dimos cuenta que había un jovencito ahí que había trabajado en un chifa. Capacitamos a todo un equipo y hoy tiene uno de los restaurantes más exitosos. Entonces, en esa misma zona tuvimos proyectos de agua y manto. Encontramos un joven que había trabajado en Gamarra, lo hemos capacitado y está haciendo los polos. Pero no solo eso, sino que también estamos entrenando a los jóvenes en convenio, por ejemplo, con Capeco, con el Senati, en capacitación en temas en los que hay trabajo. Y tenemos una experiencia muy bonita, los barracones del Callao. Vamos a dar 100 plazas de capacitación para jóvenes con trabajo casi asegurado. Ministro, hay un problema con el caso de Serpos, de esta entidad del Estado. Ha habido una huelga que lleva ya casi 22 días de paralización. Ojalá que no termine siendo como la huelga de los médicos. ¿Qué se va a hacer ahí? Porque es la oficina de correos del Estado. En efecto, hoy el Ministerio de Trabajo hace de amigable componedor, podríamos decirle así. Claro. Es decir, son 2 sectores, empleador y trabajadores en pugna,
y nosotros buscamos orientarlos casualmente para evitar que la huelga se prolongue. Pues eso perjudica a todos, ¿no? Al usuario, al trabajador. ¿Hay algún tipo de vía de solución? En estos momentos estamos convocando audiencias, Serpos no asistió, será parte de su estrategia, pero en todo caso el tema es económico. Y el tema económico no lo maneja el Ministerio de Trabajo, sino lo manejan trabajadores y empleadores. Esperemos que llegue a buen puerto, pero mira, en los últimos meses hemos solucionado más de 35. Bueno, en el caso de Serpos, digamos, los trabajadores pueden acceder a un tipo de negociación, pero no los administrativos, que son los que aparentemente no están yendo a la conciliación, a las conversaciones. Pero todo diálogo es bueno. Y te decía, para valorar la importancia de trabajo y volver a Serpos, sí, 35 conflictos hemos solucionado en los últimos meses, e importantísimos y grandes, de trabajadores de mineras, que amenazaba incluso con bloquear vías importantes gracias a esta acción de diálogo. Señor Guaro, ¿la Unidad de Prevención de Conflictos o solamente el Ministerio de Trabajo? No, estamos hablando del Ministerio solamente de Trabajo. Del sector solamente del Ministerio de Trabajo. Okay. Porque, no sé si has visto, todos los días en Salaberry, grupos de trabajadores sí, pues, protestando. Y dicen, tanto protestan, tan baja es el rendimiento. El Ministerio de Trabajo no es así. Sucede simplemente que los llamamos a conciliar y obviamente cada uno va con su portátil. Obviamente. Y es por eso que los trabajadores están haciéndose sentir. No son protestas contra el Ministerio de Trabajo, sino protestas, son medios de presión para lograr en la mesa de diálogo que el Ministerio fomenta acuerdos. Esperemos solucionar el tema de Serpos. Ministro, permítame una breve pausa y seguimos conversando de más temas del sector trabajo y también de coyuntura política. Ya volvemos.